En los estudios de la capital se encuentra Paco Velasco, asambleísta de Alianza País. Paco, muy buenos días. Quiero empezar preguntándole cuánto les ha costado a ustedes como movimiento el lograr mantener la presidencia de la Asamblea. Me refiero a que es evidente que tienen serios problemas para armar una mayoría y la oposición toma fuerza, como que se recompone. Hemos tenido problemas durante estos 2 años. Pero no son problemas, son las vicisitudes propias de la democracia. Durante estos 2 años hemos aprobado 36 leyes y de ellas solo 3 leyes aprobamos con las justas, es decir, con 63 votos. Todas las demás, o sea, el 91% de las leyes las hemos aprobado con consensos, con discusiones, con diálogos, con debates, con las demás fuerzas políticas. Y entonces, así es la democracia, digamos, no creo que haya modificaciones mayores y fundamentales. Lo de ayer muestra que efectivamente es una elección dura, difícil, porque no tenemos la mayoría, somos Alianza País, la minoría más numerosa, pero nada más. Y esa va a ser la tónica, la misma discusión, el mismo debate, la misma deliberación. Le estoy diciendo que, por ejemplo, 9 de esas 36 leyes fueron aprobadas con más de 80 votos, es decir, con la aprobación de fuerzas absolutamente disímiles con el proyecto político de Alianza País, y apenas 3 con las justas. Eso muestra que ha habido un proceso de deliberación, de análisis, y además que ha habido trabajo. 36 leyes en 2 años significa 2 leyes cada 3 meses, leyes que demandan primero y segundo debate, un proceso de socialización. Yo creo que el balance y lo que muestra ayer es exactamente la panorámica de lo que ha ocurrido hasta ahora en la Asamblea Nacional. Ustedes ayer en la tarde tuvieron una reunión de bloque para analizar los acontecimientos de la mañana, el hecho de que Fernando Cordero haya sacado 60 votos, ayudado por 3 votos en blanco para lograr la presidencia raspando, como le dice la gente. Efectivamente, tuvimos ayer esa reunión, yo quiero decir de manera pública, o sea, ayer nos ganó la oposición, y eso es lo correcto. Así ha ocurrido en todas las leyes de la iniciativa del Ejecutivo, de lo que venía la ley, ha sido modificada fundamental, radicalmente, por los distintos debates. Las leyes en la comisión que yo presido, las leyes económicas urgentes, han cambiado radicalmente a cómo nos ha enviado el Ejecutivo. De manera que lo que puedo decir es que, por lo tanto, lo de ayer nos ganaron la elección en la cual estaba el asambleísta Ulloa, a quien le felicito, a quien le felicitamos y reconocemos su triunfo. El asambleísta Fausto Cobo, nosotros mismos votamos, dando una muestra de que también sabemos votar por los candidatos de la oposición, y también nos ganó en la elección del asambleísta Murillo. De manera que así ocurre, están 2 puestos en disputa en el Consejo Administrativo Legislativo, y ahí nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que los candidatos, no necesariamente los nuestros, quiero decir, de nuestras filas, pero los candidatos que vayamos a proponer sean candidatos que logren los votos de las demás fuerzas políticas. Pero deben ser de sus filas, porque de lo contrario perderían el control del Consejo de Administración Legislativa, y usted conoce que eso es importante, sobre todo, no solamente por el orden del día, por las agendas, para tratar las leyes, sino sobre todo por el tema de la fiscalización. Quiero decirle que en el Consejo Administrativo anterior, en el CAL anterior, por ejemplo, la asambleísta Rocío Valareso no era de nuestras filas y ella estuvo ahí. A eso me refiero cuando le digo que no tiene que ser necesariamente afiliados a Alianza País quienes estén, no necesariamente. Esto no significa que pueda ocurrir así, pero le estoy dando la muestra de la asambleísta Rocío Valareso, que no era afiliada a Alianza País y que formó parte del CAL. Porque votaba con ustedes, obviamente, ¿no? Perdóneme, repítame la pregunta. Paco, le decía que la asambleísta Valareso estaba allí porque votaba con ustedes. De acuerdo, por eso le estoy diciendo que no necesariamente sea de nuestras filas. A eso me refiero, que esta próxima elección puede ser con ciudadanos y ciudadanas asambleístas de otras fuerzas políticas. Ahora, se vienen 2 años
bastante complejos para la legislatura, tomando en cuenta que hay leyes muy, pero muy importantes y sobre todo de mucho impacto que tienen que ser aprobadas. ¿Usted cree que se puede construir un consenso, por ejemplo, en lo que refiere a la ley de comunicación? ¿Se puede abrir un espacio de diálogo con los opositores? Digamos, hasta el momento, lo que se ha conseguido en la ley de comunicación es una serie de avances importantes, es decir, desde la perspectiva volumétrica, o sea, de el articulado, hay un consenso, hay ya un consenso como del 70% en torno a la redacción de los artículos. Va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido, como me había referido, con otras leyes fundamentales en las cuales ha habido muchísimo, si quiere usted, más peso gravitante en la economía. La aprobación de las proformas presupuestarias, por ejemplo. Estamos hablando de 23.000 millones de dólares. Ahí ha habido, digamos, la aprobación por parte de la Asamblea. Yo estoy absolutamente convencido que el mismo trabajo que ha habido hasta ahora va a ocurrir. Creo que ahí nadie va a discutir en que un consenso de la ley de comunicación, por ejemplo, es que no hay cómo decirle genocida al presidente de la República. No hay cómo equipararle al presidente de la República con los calificativos del carnicero de los Balcanes, digamos, de esos que mataban en la guerra de Yugoslavia, o a este noruego que asesinó a sangre fría a 68, digamos, comparar al presidente de la República con un genocida que comete crímenes de lesa humanidad, creo que tiene que ser un consenso. Paco, ahora, le preguntaba esto por qué razón, básicamente por dos motivos. Uno, porque lo que se ha aprobado hasta ahora es un texto de Mauro Andino, no es un texto de consenso. Y dos, por lo que dijo el presidente a propósito del acuerdo ético y político sobre la ley de comunicación, que quiero invitarlo a escuchar. A mí sí me revuelve el estómago, está cayendo en la trampa, ¿no? Del consenso. ¿Con quién se consensúa y se sale en la foto? Con Fausto Cobos y Gilmar Gutiérrez. No podemos caer en la trampa de que en nombre de la democracia consensuemos. Eso es claudicar, eso es claudicación, no consenso, compañeros, no nos confundamos. Paco, un gran número de ecuatorianos votó por la oposición. Es decir, deberían ser tomados en cuenta y no menospreciados. Ellos representan la otra parte de los ecuatorianos que no creen en el proyecto político de país y, en conjunto, ustedes y ellos deberían trabajar por leyes y no imponerlas, que parecería ser el criterio del presidente de la República, al menos en esta declaración. No, permítame, Lenin, repetirle el dato. O sea, los números hablan. La imagen es nada, la sed es todo. Los números están hablando. Solo 3 de las 36 leyes aprobadas hasta ahora han sido aprobadas con las justas. Todas las demás leyes fueron aprobadas con un consenso mayoritario. Le estoy hablando de 9 leyes que fueron aprobadas por más de 80 votos. Digamos, ¿qué más deliberación, qué más consenso queremos? Y digamos, el presidente de la República tiene legítimo derecho de decir que el consenso es claudicación. Lo que le estoy mostrando en los hechos es que ayer asambleístas de Alianza País votaron por el asambleísta Fausto Cobos en el Consejo de la Legislatura, que tienen ya 3 los de oposición, 3 de 7. Digamos, lo que uno podría decirles, si el país ha ganado, Alianza País ha ganado 7 elecciones con Correa, por Dios, déjennos, conseguir los votos para hacer 4-3. Creo que eso muestra una correlación de fuerzas. Si sería 6-1 o 7-0, toditos de Alianza País, uno diría, estos hacen lo que les da la gana y se reúnen solitos. Pero estoy diciendo, ayer ya están electos 3 de oposición de 7, 3 de 7. Lo que no puede ocurrir es que las fuerzas minoritarias, las que no alcanzaron en las urnas los guarrismos indispensables para ser mayoría, o sea, los que son minoría, se quieran transformar en mayoría en nombre del consenso. Eso sí, digamos, choca contra un sentido común elemental, Lenin. Una cosa que también quisiera que nos ayude a entender, Paco, es ¿cómo tenemos que interpretar esta dinámica en donde si se va uno de los nuestros, en este caso César Rodríguez, se convierte en un traidor? Pero si uno de la oposición se une al proyecto de país, digamos Fernando Vélez, ahí sí ya no es un traidor, no es alguien que ha encontrado una luz. No, pero ve lo que acaba de ocurrir con Fernando Vélez. El Partido Sociedad Patriótica le acaba de expulsar de sus filas, o sea, le tratan de traidor. Digamos, lo que nosotros no vamos a dejar de decir es que lo que hizo César Rodríguez es una
traición con todas las letras de esa palabra. Desde luego que sí, pero digamos, tiene legítimo derecho de hacerlo. El asambleísta Fernando Vélez, en el legítimo derecho que le asiste, votó por la candidatura y por la presidencia de Fernando Cordero y ha sido expulsado. Le están tratando exactamente de lo mismo, de traidor, digamos. La propia fuerza política no puede aplaudir cuando alguien se va de sus filas, pues. En el ámbito legislativo, ¿cuáles son las expectativas, Paco, que debemos tener los ecuatorianos? Porque en este primer periodo, independientemente de los números que usted nos ha exhibido o a los cuales ha hecho referencia durante esta entrevista, resulta que nos quedaron debiendo porque no pudieron trabajar tan rápido como se había previsto y muchos temas continúan en agenda sin poder ser resueltos. Temas que vienen desde los tiempos de la Constitución de Montecristi y que debieron ya haber sido aprobados hace rato. No, digamos, pero a ver, palo porque bogas, palo porque no bogas. Digo yo que aprobar 2 leyes cada 3 meses muestra un trabajo, o sea, digamos, más rápido que eso significaría acortar los tiempos de la deliberación, del debate, romper con los plazos que la Constitución nos otorga o quitar el proceso de la socialización. A eso me refiero cuando digo que ha habido un trabajo. Y los han roto en ocasiones, Paco, con la ley de comunicación, con la ley de agua, se rompieron los plazos. Entonces, se extendieron los plazos, digamos, pero para bien, en teoría, ¿no es cierto?, para producir mayor discusión. O sea, lo terrible hubiera sido que a nombre de apresurar para cumplir con la orden del Ejecutivo, hubiéramos dicho ya aprobado y se acabó. Rafael Correa suele decir hay que hacer las cosas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. Yo creo que ha sido, le estoy diciendo que aprobar ese número de leyes en esos plazos, o sea, es un tiempo que justifica el trabajo de la Asamblea. Y lo que pasa, Lenin, es que, mire usted, todas las leyes económicas importantes que han tenido que ver con la aprobación del marco jurídico para estimular la producción y la productividad en este país, no han sido relevadas. O sea, mire usted el número de horas en televisión, las páginas en torno de la ley de comunicación. Y mire usted, el mismo tratamiento si se le ha dado a la ley de la economía popular y solidaria, a la ley del al código de la producción, al código de las finanzas públicas y la planificación. Quiero decir que en el peso gravitante de las leyes ha habido una aprobación de pasos importantes. Esos son los pasos que quedan todavía en la Asamblea. Queda todavía un especial énfasis en el tema de la economía. Este país tiene que construir su futuro en base a la economía. Creo que también la ley de comunicación, no estoy diciendo que sea de menor valor, lo que estoy diciendo es que a veces no hemos sabido equiparar o pesar el verdadero, digamos, volumen y dimensión e importancia de las leyes unas respecto de otras. Queremos agradecer la presencia de Paco Velasco, asambleísta de País. Y sí, no se ha sopesado y no se ha tratado lo suficiente algunas importantes leyes que han sido aprobadas por la Asamblea. Allí hay un tema adicional para las cadenas del gobierno, por ejemplo.